El interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Varios comentarios que se han dado alrededor de este tema que voy a tratar. Y a propósito, también, ¿por qué no? Nosotros de manera puntual, que hemos hecho varios comentarios aquí respecto de ese mismo tema. Y me refiero a lo que en justicia está sucediendo con el caso del ex procurador Jean Alain Rodríguez, y sobre todo con el proceso Medusa, que es el proceso en el que está vinculado el ex procurador y donde hay una serie de personas imputadas a los cuales se le atribuye una carga acusatoria bastante elevada. Hemos dicho incluso de que ese proceso tiene alrededor de unas 12.000 páginas y un poco más, unas más de 2.000, 4.000 pruebas, dentro de ellas pruebas testimoniales que suman más de 400 pruebas testimoniales. La pregunta, pruebas materiales, pruebas periciales. Sí, etcétera. yo sé que eso ocurre, pero ustedes los abogados se sientan a escuchar la lectura de esas 12.000 páginas. Hay que darle lectura íntegra. Sí, pero también lo escuchan donde puede haber un fallo, algo, lo que sea. Se supone que como es una acusación, ¿verdad? Cada imputado en ese caso debe conocer lo que respecto de él tiene el Ministerio Público. En lo que más va a hacer hincapié es ese abogado que litiga a favor y provecho de un imputado, es escuchar lo referente o prestarle mayor atención, más bien, lo referente a la carga probatoria que está presentando el Ministerio Público sobre ese imputado. Sí, muchas veces por economía procesal, los abogados en común acuerdo la dan como leída. Es decir, porque ya tienen conocimiento de ella, magistrado, vamos a darla por leída para economizar el tiempo. Pero ya ellos conocen ya la especie, el contenido y hacen esa forma por el mutuo acuerdo. En ese caso en el que habla Giovanni, habla de una acusación que tenga 25 páginas. Estas son 12.000 páginas. 12.000 páginas. 12.000 páginas. Puede durar un mes en esa audiencia. Nada más leyendo. Yo estoy seguro que ese abogado, cualesquiera de los imputados, quisiera que se reproduzcan las pruebas para escuchar, ¿verdad? Y más documentales. Claro que sí, de manera detallada, qué tiene respecto de ese imputado que él representa el Ministerio Público. Tomando en cuenta lo siguiente incluso, que hay mucha gente que se confunde en eso y confunde los términos. La audiencia preliminar, que es también conocida como el juicio a las pruebas, es simplemente eso, un examen a todo lo que el Ministerio Público ha recopilado y ha llevado al juez de las garantías, que evidencia el peso, ¿verdad?, para que se pueda dictar auto de apertura a juicio respecto de ciudadanos involucrados en un proceso. ¿Qué ha pasado en este caso? Bueno, si bien es cierto, los imputados no son pruebas, tengo que iniciar por esa parte. No menos cierto es que una declaración de un imputado que se declara culpable ante un proceso tiene efecto si lo que ha manifestado coincide precisamente con la oferta probatoria que ha presentado el Ministerio Público frente a ese proceso. Y, por ejemplo, estamos viendo de alrededor de unos 22 imputados que han admitido, en este caso, han admitido su responsabilidad penal.
han admitido que lo que el Ministerio Público ha presentado respecto de ello es cierto. Han admitido que la investigación que hizo el Ministerio Público y las pruebas que recopiló frente a ellos guarda toda esa relación sustancial que los vincula directamente con este proceso. Sin embargo, esto tiene un punto de coincidencia, esos 22 imputados y un número 23 que ha admitido, si bien es cierto, ha admitido haber sido parte de ese entramado y describir cómo funcionaba. No menos cierto es que todavía con esta persona no se ha conocido un acuerdo como sí ha sucedido con los demás. Por ejemplo, algo que ha estado muy en la palestra pública en las últimas semanas, sobre todo por la situación que se había generado en la cárcel de La Victoria, y surge ahí entonces el nombre de Las Parras, o el nombre de la Nueva Victoria, ¿verdad? Que fue esa construcción de ese dentro del sistema penitenciario que se llevó en el país y que estaba incluida Las Parras. Y Las Parras, que se le ha hecho estudios técnicos que han determinado esos estudios que ha sido un fiasco porque está en un fango, bueno, también fue un fiasco porque fue una estafa al Estado Dominicano. Pero está construida. Bueno, y es tanto, y digo que fue una estafa al Estado Dominicano, bueno, porque la propia compañía que construyó esa cárcel ha dicho, su administrador, su director, su gerente, ha dicho que sí, que es verdad, y que él asume la responsabilidad de eso al respecto. Pero de igual forma ha manifestado, declarándose culpable con una pena, en este caso suspendida, y con la devolución de inmuebles, con la devolución de dineros. Estamos hablando de unos 157 millones de pesos incluso, que ha de entregarle al Estado Dominicano. Dentro de ello también propiedades y de igual forma pues la anulación del registro mercantil de la compañía. Tenemos como el caso del administrador en ese periodo del Ministerio Público, que ha dicho incluso cómo se recibían dineros por parte de contratistas, cómo se amañaban los concursos con los contratistas, cómo el entonces procurador le daba órdenes, él y el señor Rafael Cano, le daba órdenes para que sean abiertos los sobres de oferentes para las licitaciones y de esa forma beneficiar a amigos del procurador. Y esto es lo que nosotros venimos escuchando desde que este proceso inició en el año 2021, cuando este proceso inició. Que eso era lo que el Ministerio Público hacía público en sus declaraciones, y aquí respecto de eso, hubo una posición mediática de que la persecución de la corrupción era selectiva, de que se estaba solamente buscando hacia un lado, y quizás en algún punto, yo debo decir que hasta llegué a coincidir con muchas de esas declaraciones que se llegaron a dar desde muchos medios, porque aquí debieron haber otros sectores que debieron ser también perseguidos penalmente. Sin embargo, hoy el tiempo, como justo juez, le da la razón a ese Ministerio Público
que decía todo eso de Jean Alain, que decía que se amañaban los concursos, que decían que había intención de beneficiar a amigos del procurador, que decían que ese procurador secuestró las funciones que eran propias del Consejo Superior del Ministerio Público, que había un tema de corrupción con la construcción de la cárcel Las Parras, y bueno, que se elaboraban expedientes, y ahí está lo que fue el proceso Odebrecht. Ahí está ese proceso que fue elaborado por ese procurador y el tollo que hizo a propósito. Y yo insisto mucho en este tema del caso Medusa, más que en cualquiera de los otros, porque respecto de todos esos procesos de corrupción, este es el de mayor, puedo decir, como el de mayor vergüenza social, porque no estamos hablando de que fue en el Ministerio de Salud que hubo una corrupción y que el ministro le estaba ofertando a amigos de él el beneficio de que puedan ganar licitaciones, o que había secuestrado el Consejo del Ministerio de Salud, o que o que en algunas construcciones de instalaciones de salud habían cierta corrupción. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la institución que estaba llamada a perseguir el delito, de la institución que estaba llamada a perseguir los actos de corrupción, que es el Ministerio Público. Ese era el que estaba precisamente, el que tenía orquestado un esquema de corrupción. Oiga lo grave de esto. Nosotros no sabíamos en qué manos estábamos. Bueno, incluso en el modelo anglosajón, Giovanni Wilton, todos los procesos que ese señor, como Procurador General de la República, había sometido, todos los procesos hubiesen sido hoy revisados, a ver si en esos procesos también no actuó de manera corrupta, y eso pudo tener a bien lacerar a una persona física o a una persona jurídica. En Estados Unidos nosotros hemos visto cómo se ha determinado que jueces fallaron en un momento determinado de manera irregular, y después de ahí, cuando ese juez fue sometido por esa decisión de manera irregular, todos sus fallos fueron revisados. Todos sus fallos fueron revisados. Y ya con lo que nosotros estamos viendo con este proceso Medusa, con este caso que encabeza Jean Alain Rodríguez, no nos queda de otras que también pensar que en muchos casos de esa Procuraduría de Jean Alain también se prestaban ese esquema de corrupción. ¿Qué me hace a mí pensar que no? ¿Qué le hace pensar a ese que se vio afectado por este procurador, que más que ser el guardián en ese momento de la garantía de los procesos, más que ser el que persiguiera la corrupción, el que persiguiera el crimen, era todo lo contrario? Era quien los cometía, era quien tenía un sistema, en esa dirección que producía nada más y nada menos que seguir en esa cadena de comisión de delitos como lo que se le están imputando ahora en este proceso Medusa. ¿Sabe qué va a ocurrir? Según el expediente y los acuerdos que se han dado, tanto de personas físicas como moral,
y que han reconocido su culpabilidad y participación en este caso de acción de malhechores, lo que va, si Jean Alain no cede y no consiste en un acuerdo, va a ser condenado. Porque si los que están conjuntamente con él, que son coautores materiales, intelectuales, han reconocido que son culpables con pena de 3 años, 2 años suspendida, van a estar en su casa y están reconociendo que cometieron el hecho. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Si hay como 22, entre ellos personas físicas, moral, las personas físicas son aquellas que son personas normales, la moral son las que son las empresas, para que los oyentes puedan tener conciencia de qué estamos hablando. Ya en este caso podría quedar solamente Jean Alain queriendo defenderse de un hecho que, como tú has anunciado, más de 12,000 piezas documentales, además de las testimoniales, que podrían ser los mismos coautores que se convertirían en testigos. No, pero por ejemplo, Giovanni, el testigo estrella del Ministerio Público en este proceso es Rafael Cano. ¿Y qué ha determinado esto? Que es nada más y nada menos el individuo que conjuntamente con el Ministerio Público prácticamente elaboró ese proceso. Y que Rafael Cano no era más y nada menos que el encargado de gabinete del Ministerio Público. Era el hombre que conocía todo el andamiaje de cómo operaba ese esquema, porque precisamente con él se construyó. ¿Y qué ha optado el Ministerio Público? Bueno, el Ministerio Público, con tal de tener un expediente robusto, ha dejado de imputarlo para poder presentarlo como una prueba. Y una parte corregiré lo que decía Giovanni: no es posible presentar como una prueba testimonial a una persona que ha sido coautor de un hecho y que ha sido imputada como coautor. No es posible. Los imputados no son pruebas testimoniales. Eso lo manifesté en principio. Para que eso se pueda dar, el Ministerio Público tiene que despojar la calidad de imputado que le tiene a ese sometido en ese proceso judicial, siendo esa persona condenada en un acuerdo, porque el acuerdo es también una modalidad de condena. No puede no puede el Ministerio Público presentarlo como una prueba testimonial. Ahora bien, ¿qué es lo que sí en el discurso, en la retórica, puede retener el Ministerio Público en un juicio de fondo? Bueno, que estas personas morales y físicas, con la admisión de los hechos, y precisamente la admisión de los hechos de manera puntual con lo que el Ministerio Público le ha imputado directamente y que recae en una persona que le llaman Jean Alain, bueno, que precisamente el Ministerio Público en su investigación tenía razón, sobre todo que esas declaraciones están sustentadas en ese legajo probatorio que el Ministerio Público ha presentado en este proceso. Sin embargo, ya para manera de conclusión, de irnos a la pausa, insistir en esa parte. O sea, este caso, lo más triste que tiene es precisamente desde dónde se cometían los delitos, desde dónde se fomentaba el tema de corrupción, desde dónde se creó un esquema, todo un esquema precisamente para que ese andamiaje de corrupción que se montó desde ahí pudiese funcionar. Eso es lo más triste, por lo que
lo menos que esperamos nosotros recibir como sociedad es el resarcimiento de los daños que se le generó a esta sociedad precisamente por ese esquema de corrupción que fue instaurado por Jean Alain Rodríguez Sánchez. Bueno, los tribunales tienen las pruebas ahí. El que se defienda de lo que se le acusa. Y ya veremos la segunda parte del noveno.